y también vuestra persistencia, porque estamos en la cuarta y hay 9. Estamos casi prácticamente en el Ecuador. Esta charla de hoy y la próxima, el día 21 de diciembre, os voy a tratar de explicar los fundamentos de la física cuántica. Ahí varios fundamentos filosóficos basados en la observación. El científico es capaz de dilucidar, crear un pensamiento, tener una idea en base a unos hechos que observa y la deducción que puede concluir. En virtud de eso, tiene una idea, pero hay otro científico que concluye con otra idea diferente, y otro otra idea, y otra y otra. Hay muchas ideas. La filosofía permite eso. Pero luego, la experimentación y exactamente el cálculo matemático, aquí interviene mucho el resultado de las ecuaciones matemáticas, dan mayor validez a una idea que a otra. Entonces, esa validez es lo que ha conformado una multitud de teorías que, comprobadas de esta forma, con cálculos que se aproximan cada vez más a la realidad microcósmica que podemos observar, son más válidas unas que otras cuando ese cálculo es más aproximado a los valores que se miden. Por ejemplo, la velocidad de desplazamiento de una partícula. Esa velocidad se mide y se dice va a tanto por hora. Muy bien, pero ¿qué resultado ha dado una ecuación determinada? La ecuación que más se aproxima a ese valor se corresponde con la teoría más acertada. Se desechan, no se desprecian, sino que se aparcan de momento las otras teorías y se elige esa. Pues hoy vamos a ver en la teoría de la observación científica cómo se ha desarrollado de manera sencilla, sin ese aparato matemático, que también os mostraré un ejemplo muy sencillo y con un poquito de chiste a lo Valencia, de cómo piensa un científico, cómo tiene que traducir una idea en palabras y, una vez organizadas esas palabras, darles forma simbólica a través de la matemática. Forma simbólica para poder extraer un cálculo, y eso necesita de dos cosas: una ecuación y un sistema matemático de cálculo, de combinar esas ecuaciones para que dé un resultado, que la incógnita x, y, z, como se llame, equivalga a un número, y ese número se compara con la realidad. Pues veremos de una manera muy simple y muy sencilla, en ese ejemplo a la valenciana, cómo funciona la mente de un científico. Vamos a meternos un poco dentro del campo científico de la argumentación, primero filosófica y luego matemática. Empecemos ya. En la primera charla vimos la relación de idea-hecho. En la segunda, algo del origen de la vida, que lo desarrollamos un poco más el sábado pasado en Fomento. Y en la tercera, la pasada, vimos una analogía entre la energía con el ideal y la materia con la realidad, con lo real. Que no detectamos la energía sin medir y observar a la materia. Y cuando esta materia cambia es porque se ha desprendido o ha absorbido determinada cantidad de energía. Y entonces es cuando primero cuantificamos a la materia y luego a la energía,
y vemos si hay equivalencia. Si hay equivalencia, estamos en lo cierto. Si no hay equivalencia, hemos cometido algún error. Hay que volver a hacer los cálculos, las mediciones, y hay que resolver nuevas ecuaciones. Así trabaja un científico. No resultó, a mí no me resultó fácil relacionar la energía con el ideal humano y la materia con la realidad. Pero en fin, lo intenté. Quizá llegamos a alguna conclusión. Os introduje un poco en la filosofía de la cuántica. Vamos a meternos hoy un poco más de lleno. Empecemos con la radiación de un cuerpo negro de nulidad. ¿Qué tiene que ver una cosa en la otra? Vais a verlo enseguida. En el ámbito científico se llama cuerpo negro, no porque sea de color negro, sino porque a través de una pequeña o grande abertura, un orificio, puede penetrar energía en su interior, en sus cavidades. Si esta energía rebota sucesivamente en las paredes de esas cavidades y va disminuyendo, quiere decir que este objeto está absorbiendo una parte de aquella energía que entró. De manera de que cualquier punto de rebote, si medimos la energía, es menor que la que entró, que el valor de la energía entrante. Así hasta que la energía desaparece. Pero la ha absorbido el objeto. Y al absorber la energía se produce un cambio. ¿Por qué interesa esto respecto de la credulidad? Porque podemos entender, digo podemos entender y no entendemos, porque lo que os voy a afirmar son probabilidades, no afirmaciones rotundas. Y esas probabilidades es de que una mente avariciosa, una persona que lo quiere todo para sí, actúa de una manera semejante a como lo hace la energía en un cuerpo negro, pero situando esa energía que rebota en su cerebro. Vamos a ver por qué. La otra tendencia es la de la creencia. Una persona crédula, que se lo cree todo, también tiene un funcionamiento parecido a cómo rebota la energía en el interior de ese cuerpo negro. Veamos a ver por qué tiene que ver con la avaricia y con la tendencia a creer. Tiene que ver a través, y lo hemos sabido, de la resonancia magnética funcional, que es capaz de detectarnos qué parte del cerebro está funcionando en un momento determinado. Eso nos indica que de los dos hemisferios que tenemos puede haber conexión entre el izquierdo y el derecho o no. Se demuestra que la máxima conexión, por lo tanto el mayor impulso eléctrico generado por el cerebro, se produce cuando ambos hemisferios se conectan. Y esto parece, subrayo, parece que tenga correspondencia en dos cosas. La primera, cuando una persona es capaz de realizar aquello que se propone. Y la segunda, cuando la propuesta que va a realizar es novedosa. ¿Por qué? Porque genera una acción nueva. Si hay una idea nueva, necesitará de una nueva acción. Esa nueva idea en nuestro cerebro existe como un pensamiento que es la cantidad de neuronas que albergan ese pensamiento en nuestro cerebro. Y luego la acción. Hay otro grupo de neuronas que son las que nos inducen a la acción, mueven todo nuestro organismo cuando nos ponemos en acción. Si hay dos grupos de neuronas
que están conectados y transmitiéndose impulsos eléctricos, la resonancia magnética funcional, en la mayoría de los casos, da una conexión de qué grupo de neuronas, en qué hemisferio y en el otro se están conectando. Y parece que el impulso cerebral sea el de mayor intensidad en estos casos. ¿Cómo ocurre todo esto? En base a que esta conexión sináptica sí que se ha podido observar que el hecho de que una neurona se transmita a otra, le transmita a otra, el impulso eléctrico que genera no es porque se toquen unas a otras, no están en contacto directo, sino que, como veis aquí en la imagen de la izquierda superior, están muy cerca, pero no en contacto físico directo. Y ese impulso eléctrico es el que pasa de la dendrita de una neurona a la de otra, pero sin que haya contacto directo entre ambas. Luego hay una cantidad de sinapsis mayor cuando la propuesta es capaz de llevarse a cabo y se lleva, que cuando la propuesta no se lleva a cabo y se queda como imaginación, deseo. Hay solo un registro de neuronas que albergan y son el soporte físico de esa idea, pero no hay otro grupo de neuronas que se corresponda con el anterior y son las que nos llevan a la acción. Hay menor cantidad de sinapsis y, en resumen, parece que un cerebro no genere el mismo impulso eléctrico en un caso que en otro. Se ponen muchos ejemplos. Os he traído aquí uno muy simple, pero no deja de ser significativo. En la línea superior tenéis rojo, la palabra rojo en el color rojo y asimismo negro, verde y azul. En la fila de abajo tenéis las mismas palabras pero con los colores cambiados. Muy bien, el hemisferio izquierdo es el que lee la palabra y se interesa por la palabra y lee rojo. Y es el hemisferio derecho el que interpreta el color. Por lo tanto, en la línea de abajo, aunque no lo digamos, sabemos que la palabra rojo no se corresponde con ese color. Y es el hemisferio derecho el que nos dice que no hay esa correspondencia. Esto es de lo más lógico. Pues esa misma lógica es la que se aplica al sistema de idea-realización. Tiene que corresponder con esa lógica apabullante de que esto no hay discusión. Si hay discusión, es que hay duda. Y cuando hay duda, se demuestra que la cantidad de sinapsis ha disminuido y la duda respecto de una pregunta no se ha resuelto. ¿Por qué la palabra de abajo que dice rojo está en color azul? Si no se resuelve eso y no sabemos una razón, pues hay una parte del cerebro que está buscando esa razón y no hay correspondencia. Respecto de la duda, nuestro amigo Borges dijo: la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Y a continuación definió a la inteligencia como la capacidad de realizar lo que tú piensas. Y si eres capaz también de desechar aquellos pensamientos imposibles para ti, centra ese rechazo, tu atención en qué, en aquello que puedes hacer. Por lo tanto, aumenta la eficacia de lo que haces. Todo esto de la duda y la respuesta y tal, tiene que ver, 2000 y pico años atrás, con la mayéutica de Sócrates. Un sistema filosófico que todavía es muy actual, que se enuncia más o menos: duda de todo lo que sabes,
pronuncia una pregunta, formúlate una pregunta. Fijaros que estamos siempre con fórmula, concreta. Sé capaz de crear unas palabras que respondan a lo que tú pretendes. Bien, cuando has formulado esa pregunta, busca la solución. Cuando la encuentres y te dé plena satisfacción de que para ti no hay mejor solución, la incorporas a tus conocimientos y vuelve a dudar, vuelve a crear otra pregunta, vuelve a buscar otra solución, vuelve a incorporarla. Y este sistema de pregunta-respuesta, parece que sea el mismo que el que sugiere Borges cuando se refiere a la duda como uno de los nombres de la inteligencia, pero con una condición, de que se resuelva esa duda. Si no se resuelve, pues hay algo pendiente. ¿Qué ocurre si esa cosa pendiente y esa respuesta no la encontramos? Pues esta ausencia de duda sí que parece que se corresponda con una menor sinapsis cerebral, es decir, con menos cantidad de neuronas en funcionamiento en un cerebro en un momento determinado. Y eso hace que esa tendencia a creer y esa incapacidad de buscar soluciones tenga algo que ver con el conocimiento que tenemos a nuestro alrededor, en nosotros mismos. Y ese conocimiento, os he dicho lo del conocimiento alrededor, porque cada vez somos más exigentes y nos centramos cada vez en un conocimiento, rechazando el resto. Eso hace que cada vez estemos más limitados en el conocimiento que tenemos a nuestro alrededor e intentemos potenciar ese conocimiento, pero cada vez muy unidireccional. Ante esta situación, una persona se vuelve débil de carácter. Puede ser fácilmente manipulable. Es lo que se viene a llamar manipulación mediática. Noam Chomsky, creo que actualmente tiene 88 u 89 años, aún vive, un politólogo y conocido escritor. Bueno, pues fijaros lo que afirma. La manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye cerebros. Es decir, una persona cuyo cerebro actúa de una manera similar a como lo hace un cuerpo negro, tiene tendencia a creer, es más crédula que otra persona. Eso limita su conocimiento y parece que exista una correspondencia con el número de conexiones sinápticas de su cerebro y con el conocimiento al que accede. Todo esto tiene también, respecto de la filosofía de la cuántica, y vamos a entrar ya un poco en el aparato matemático. Tiene algo que ver con las ecuaciones del sonido para la física cuántica que un científico, Lord Rayleigh, escribió un libro cuya portada la tenéis aquí, La teoría del sonido, porque era un músico muy aficionado a la música y escribió un libro no para cómo tocar un instrumento ni cómo interpretar una música, sino para definir las ecuaciones del sonido al transmitirse a través de distintos medios, del aire, del agua, de un medio sólido, a ver la velocidad del sonido, la intensidad del sonido que llega al otro lado, cómo se modifica la onda sonora. Intentó expresar y calcular matemáticamente la propagación de una onda sonora, centrándose básicamente en el diapasón. A un alumno, y ahora veréis qué correlación tiene, a un alumno que estudiaba física, el profesor, pues en clase sugirió que a ver qué ecuaciones
pueden definir los movimientos, las velocidades angulares, los espacios que ocupan las partículas subatómicas. Y que a principios del siglo pasado todavía no existía un aparato matemático que pudiera dar resultados fiables de esto que se podía observar que ocurre dentro del propio átomo. A un alumno que acudía a las clases de ese profesor, que era músico este alumno, se le ocurrió aplicar las ecuaciones del sonido del libro de Lord Rayleigh, aplicarlas al movimiento de las partículas que se estaban observando en clase de física. Y obtuvo unos resultados muy satisfactorios. Lo presentó a su profesor y claro, el profesor se maravilló cómo unas ecuaciones de propagación del sonido son aplicables y dan buenos resultados al movimiento de partículas subatómicas. Aquí hay algo que relaciona el sonido con el movimiento de partículas. Vamos a adoptar estas ecuaciones y a ampliarlas, a crear nuevas variables. Vamos a complicar un poco más las ecuaciones para intentar que se ajusten a lo que observamos respecto de las partículas. Así, por casualidad y a través de la música, nació el aparato matemático que hoy define y permite los cálculos de la física cuántica a partir de algunas ecuaciones de las ondas sonoras de un diapasón. ¿De qué nos sirve ese aparato matemático y cuál fue la aportación psicológica, la interpretación que podemos dar a estas ecuaciones del sonido de Lord Rayleigh? Básicamente definió a través de estas ecuaciones que el máximo de una onda sonora que se propaga debe de coincidir, para que esa propagación se lleve a cabo, con el mínimo de la onda siguiente. Es decir, si hay un cuerpo que transmite el sonido a otro, la onda sonora que va de un cuerpo a otro es lo que se transmite. Pues el máximo que alcanza en un cuerpo debe de coincidir con el mínimo con el que se inicia en el cuerpo siguiente, para que el sonido no se pierda o se pierda lo mínimo. Entonces esto aplicado al cerebro humano, y esta fue la interpretación a través de la aportación de las ecuaciones de Lord Rayleigh, aplicando las ecuaciones de la propagación del sonido a las ondas que como impulsos eléctricos definen la transmisión de energía entre neuronas, a ver si el máximo impulso eléctrico de una neurona se transmite como mínimo para la neurona siguiente, de manera de que la neurona siguiente, si es el mínimo, no disminuirá la intensidad de ese impulso y como mínimo continuará transmitiendo a la tercera neurona como mínimo el máximo de la primera. Pero existe la posibilidad de que la segunda neurona lo aumente. Si la una llega hasta 3, la segunda transmite como mínimo 3, pero puede aumentarla a 5. Y la tercera recibe 5, no 3, y puede aumentarla a 7. La onda se transmite y aumenta. Esa potencia de aumento es la que hace que un hemisferio transmita el máximo potencial a otro, porque el derecho se dice que es el de la idealización y el izquierdo de la realización. Ideal, real. Uno con energía y otro con materia, o digámoslo, acción, con movimiento, con realidad. Ya que estamos hablando de ecuación, ¿qué es una ecuación? Os voy a mostrar sencillamente, y que me disculpen todas aquellas personas que saben de ecuaciones y de matemáticas por la simpleza de lo que voy a exponer. Pero creo que es necesario hacerlo así
para que aquellas personas que tienen muy pocas o muy básicas nociones matemáticas puedan entender ese lenguaje simbólico o matemático con el que piensa un científico y no piensa con palabras con las que estamos expresándonos, sino que su mente piensa con símbolos. Vamos a ver cómo utiliza este científico el mundo simbólico de las matemáticas. ¿Estáis leyendo lo que yo? Esto se trata de una adivinanza. Cada pájaro a su nido y sobra un pájaro. Cada pareja a su nido y sobra un nido. ¿Cuántos pájaros y nidos hay? Es un modo de adivinanza a lo valenciano, pero que para su solución hay que arbitrar y estructurar un mínimo aparataje matemático. Vamos a hacerlo de manera muy simple. Llamamos X al número de pájaros y al número de nidos y vamos a utilizar los símbolos matemáticos. La primera frase, el primer enunciado: cada pájaro va a su nido y luego nos sobra un pájaro. Eso quiere decir que hay un número de pájaros superior en una unidad al número de nidos. Número de pájaros, X, y si Y es el número de nidos, aquí tendría que aparecer, y no aparece, un signo más, como si lo vierais. Esto será igual a I más 1. Ya tenemos el primer símbolo. Vamos a traducir simbólicamente el segundo. Cada pareja ha su nido y sobra un nido. Si tengo que calcular el número de parejas y tengo X pájaros, divido el valor de X entre 2 y sabré cuántas parejas tengo. Ya tengo el símbolo. Pero ahora la relación argumentativa. Si cada pareja va a su nido y me sobra un nido, quiere decir que hay un nido más que el número de parejas. Y aquí debería aparecer otro signo más, como si lo vierais. Y X dividido por 2 es el número de parejas. Si le sumo 1, tengo Y, que es el número de nidos. Bien, no os canso más. Eso se forma un sistema de ecuaciones, estas dos, en las que aplicando los distintos métodos matemáticos, básicamente 4, para resolver sistemas de ecuaciones, llegamos a la solución, que es 4 pájaros y 3 nidos. Contarlo. Si X vale 4 e Y vale 3, aquí colocamos el 3 más 1, 4 de la X. Si X vale 4, al dividirlo entre 2, 2 más 1, 3, que es el número de nidos. Luego, al observar que el valor obtenido de la simbología matemática se corresponde con el enunciado del principio, esa correspondencia me da a entender que los resultados que acabo de obtener son exactos y ajustados a la realidad. Luego, aquella duda que tenía, formulada de forma de cuántos pájaros y nidos hay, ya tengo la solución. Y la he comprobado. 4 pájaros y 3 nidos. Todo este sistema de tener una idea, el enunciarla con palabras concatenadas una detrás de otra, es decir, concretar con palabras una idea. Luego de haberlas concretado, tengo que traducirlo a otro lenguaje, un lenguaje simbólico, el lenguaje matemático. Y luego tengo que aplicar métodos matemáticos, tengo que saber matemáticas, para solucionar aquellas ecuaciones. Una vez he obtenido las soluciones, debo retroceder hasta el enunciado para comprobarlo y ver la veracidad y la exactitud de los resultados que acabo de obtener. Y si se corresponde, es que la respuesta es exacta y correcta.
Daros cuenta de que hoy en día la física cuántica no obtiene resultados exactos, sino aproximados. En física cuántica, aquí, la X, en lugar de haber obtenido el número 4, quizá hubiéramos obtenido 3,9993, muy cerca de 4, pero no exactamente 4. Y en lugar de obtener 3, hubiéramos obtenido 2,92 o 3,01. Es decir, resultados que oscilan muy poco sobre el resultado real que observamos. Y si tengo otra teoría que me ha permitido elaborar otras ecuaciones matemáticas que me han dado otros resultados, por ejemplo, 7 y 22, y luego retrocedo hasta el enunciado y veo que si a X le digo 7 y a Y le digo 22, no me cumple el enunciado, que es la concreción con palabras de aquella idea, argumentación. Al no cumplirme eso, rechazo el modelo matemático que he realizado y la teoría que me ha permitido simbolizar matemáticamente aquella argumentación. Exactamente este, es el método que un científico lleva a cabo cuando unas ecuaciones le dan resultados muy dispares respecto de la realidad. Y cuando aquellos son muy aproximados, estas son las teorías que prevalecen hoy en día y son las que veremos. Os propongo un reto para que argumentéis, simbolicéis y seáis capaces de concretar y de llevar a cabo. Es muy sencillo, pero hay que sentarse un poquito. ¿Quién lo desea hacer? Hace 2 días tenía 14 años. El año que viene cumpliré 17 años. ¿Esto es posible? Y si es posible, ¿cómo sucede? Explicar cómo sucede. Vaya, sí que es posible. Pero ¿cómo sucede? ¿Qué día digo eso? ¿Qué día del año digo eso? ¿A qué hora? Bien, un reto. Ahí está. Quien quiera que lo acepte y si no, queda en tontería. Vamos a ver la filosofía de la física cuántica que ya os lo acabo de anunciar y que se basa en la relación entre ideas y hechos. Toda esta filosofía y esta relación de idea-hecho nace a partir de finales del 19, cuando Thomas Young efectuó y demostró a través del fenómeno de la doble rendija cómo unas veces la energía se manifiesta como onda y otras como partícula, concretamente un haz de electrones. Os explico someramente y muy rápidamente el efecto Young. Un emisor de electrones o de un haz luminoso incide por esta rejilla en este espacio y todos son ondas luminosas que chocan con estas dos rejillas y cada una de ellas dos genera a su vez nuevas ondas que se interseccionan unas con otras de manera de que estas intersecciones siguen unas líneas rectas y estas líneas rectas se representan en la pantalla como líneas luminosas. Y entre una línea luminosa y en la otra hay oscuridad, no hay luz. Esta es la forma de transmitirse una energía, lo que Planck denominó como quantum. Pero si se me ocurre colocar, aquí os he puesto un ojo, porque una persona puede sentarse a observar eso y a ver cómo un electrón que entra por aquí y sin embargo entra como electrón y aquí se convierte como onda, pasa a la vez, simultáneamente, por las dos rendijas, no primero por una y luego por otra, ni por una y da la vuelta, no, simultáneamente por las dos, ya que toda la longitud de una onda es un electrón.
que se manifiesta así. Luego toda esa onda o todo ese electrón pasa simultáneamente a la vez, al mismo tiempo, por las dos rendijas, por las dos ranuras. Pero si se me ocurre colocar una cámara fotográfica de alta resolución y con muchos fotogramas por segundo para que me fotografíe cómo el electrón de alguna manera se divide en dos, no sé si electrones con entre comillas, para pasar a ver cómo pasa simultáneamente entre las dos. Resulta que simplemente por el hecho de que este haz de luz, que es el mismo que se emite aquí, detecte la presencia de un aparato, de una persona, de algo que observa, detecta la observación, la intención de observar, ya no hay ondas, sino es como si con una escopeta disparásemos perdigones. Unos perdigones entran por una ranura y otros perdigones entran por la otra y otros rebotan en las paredes. De manera de que los que logran penetrar forman una franja al final y de la misma manera por la otra. Antes aparecían varias franjas y aquí solo aparecen dos, una por cada ranura. Aquí se comporta como onda porque no hay observación y aquí como partícula porque hay algo o alguien que observa. Luego la conversión de partícula en onda es debida a la observación. Este es el nacimiento de la filosofía cuántica, la observación de un hecho. Y observar implica, psicológicamente hablando, conectar la capacidad de idear, con la de hacer. Podemos deducir de todo esto una conclusión. Es una frase que me gustó en el momento en que la leí. Si cambias la forma de mirar las cosas que miras cambian. ¿Encontráis una más bonita expresión con palabras de qué es observar y del efecto que provoca? Si tú cambias la forma en que miras, quiere decir que no derramas tus sentimientos de aceptación o de rechazo respecto de lo que estás mirando, sino que tratas de observar independientemente de tu gusto aquello que tienes delante, sin inmiscuir tu gusto para nada. Si tú cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Este es el efecto de la observación. Podemos llamarle también atención. ¿Qué ocurrió a lo largo de la historia cuando no fuimos capaces de observar, bien por incapacidad o bien por imposibilidad? Remontémonos a Aristóteles. Aristóteles afirmaba que nuestro universo estaba formado por 55 esferas. No podía comprobar si eso era verdad, pero durante cientos de años se tuvo como verdad. Se creía que el universo estaba formado por la filosofía aristotélica, como lo afirmaba, por 55 esferas. Y esferas perfectas. Igual que hasta el bien adentrado, el 15, hasta prácticamente el 16, se continuaba creyendo que la Luna era una esfera perfecta, pero una esfera lisa. Y gracias al telescopio de Galileo Galilei y sucesivos, pudimos ver que hay montañas, cráteres, valles, etc. No es una esfera lisa. En el siglo II, Claudio Ptolomeo afirmaba que nuestro universo era geocéntrico y que era el Sol el que orbitaba alrededor de la Luna. No tenía posibilidad de comprobar si eso era verdad o no. En el 18, Isaac Newton, volvemos a lo mismo, por imposibilidad y por incapacidad de observar la realidad, afirmaba
que un color no transmuta al otro. Fue uno de los pioneros en el estudio de la descomposición de la luz en 7 colores y afirmó e intentó demostrar matemáticamente y a través de instrumentos de óptica y cristales, lentes, que de un color del arco iris no podría obtenerse otro color del mismo arco iris. Hoy en día sabemos que eso no es así, que de cualquier color del arco iris recuperamos no solo otro color, sino la luz blanca. Albert Einstein, en el siglo pasado, dijo que la constante cosmológica equivalía a la H o constante de Planck para diferenciar el microcosmos del macrocosmos. Si una partícula nos da un valor inferior a la constante de Planck, hablamos del microcosmos. Si nos da un valor superior, hablamos del macrocosmos. Einstein quiso imitar a Max Planck y definió un valor de su constante cosmológica. ¿Por qué? Porque creía fehacientemente que el universo no se expande, que nuestro universo es estático, tiene una forma, ocupa un volumen y ese volumen es constante, desde tiempos atrás hasta tiempos al futuro. Reconoció casi al final de su vida que fue uno de sus grandes errores. Bien, hoy en día, afirmar que la Tierra es plana, que el universo tiene 55 esferas, que el Sol gira, orbita alrededor de la Tierra, son errores, inexactitudes. Por lo tanto, gracias a la observación, no caemos hoy en esos errores. Esto nos induce a, como ya os he dicho, que todas las teorías son válidas, hasta que el aparato matemático demuestra por observación que esa teoría observada no era válida. En principio, todas las perspectivas son válidas. Todas las opiniones de cada cual son válidas. Y psicológicamente hablando, habríamos de cumplir para esa validez con 2 condiciones, pero de manera individual. La primera es que en todas las opciones científicamente podríamos interpretar teorías. Llega un momento en que tienes que elegir una. No puedes decir, este abanico de teorías tengo, vale, pero ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la más probable? ¿Cuál es la más correcta? Dime una, elige una. Llega un momento en que tienes que elegir una, y eso es un esfuerzo. Y cuando tú has concebido 2, 3 o más ideas, desprenderte de alguna de ellas cuesta, porque tienes que desprenderte de una parte de esa avaricia, de esa tendencia a creer en que todo lo que has ideado es bueno. Habrá algo que no es bueno. Por lo tanto, al apartar alguna de las teorías que tú mismo has elaborado, estás dejando de lado un esfuerzo tuyo, estás apartando algo de ti, y eso cuesta, pero es un paso necesario para que luego, una vez has elegido, tengas que ver cómo lo haces. Viene la acción. La segunda, comprender, de ahí el respeto, que al mismo tiempo, simultáneamente, no verás lo mismo que otra persona. No vas a comprender lo mismo. Tus teorías no tienen por qué coincidir con las de otra persona. Y si en principio todas las perspectivas son válidas, todas las opiniones pueden ser válidas. Si para ti no lo son, es porque hay una diferencia, bendita tal diferencia, pero en la expresión del respeto, respecto de las ideas, teorías o creencias de los demás. Todo esto, aplicado a la filosofía de la cuántica y las deducciones y conclusiones que la psicología está llegando, tiene que ver con, os lo expongo también de manera simple,
con un fenómeno respecto del tiempo. Vamos a ver qué ocurre cuando miramos un electrón o cuando miramos a un planeta o a una galaxia o una estrella. Cuando miramos un electrón, para poderlo mirar, tenemos que iluminarlo o someterlo a la acción de un haz de rayos X. Tanto la luz como la radiación de rayos X son energía. El electrón absorbe parte de esa energía, de manera de que se mueve, hace una acción y se convierte, siendo el mismo electrón, con propiedades distintas al electrón que era antes de ser iluminado o radiado con rayos X. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos observando un electrón estamos viendo el que es ahora. Y quizá lo que nos interesaba era el que era hace unos segundos antes. A mí me interesa el electrón cuando decido verlo, en las condiciones en las que decido en este momento verlo. Pero como las propiedades del electrón me cambian las condiciones y ya no es el mismo electrón cuando puedo observarlo que cuando quería observarlo. Es decir, la observación de una partícula depende de la voluntad de la partícula, no de la del científico en observarla. Vemos lo que es ahora, cuando queríamos saber cómo era en el momento en que decidimos observarla. ¿Qué ocurre en lo macrocósmico? Justo al contrario. Cuando dirigimos un telescopio hacia Marte, la luz que captamos de Marte ha tardado como media 15-20 minutos en entrar por las lentes del telescopio y nosotros ver la superficie marciana. Lo cual quiere decir que lo que ha ocurrido hace 20 minutos en Marte lo estoy viendo yo ahora como si estuviera ocurriendo. Lo cual quiere decir que al observar lo macro veo lo que era, no lo que es. Luego entonces, si un marciano me está viendo ahora, no estaría escuchando las palabras que estoy pronunciando, sino las que estaba pronunciando hace 20 minutos antes. Y para el marciano, lo que ha ocurrido hace 20 minutos es su presente, pero para nosotros es nuestro pasado. Por lo tanto, cuando observamos lo macro, vemos lo que fue, no lo que es en el momento de decidir. ¿Por qué le interesa este juego de tiempos pasado y futuro a la psicología? Porque respecto de lo micro, que nos enseña lo que es y queríamos lo que era, y respecto de lo macro, que nos enseña lo contrario, cuando estamos observando lo mismo, lo micro, nos estamos observando a nosotros mismos, a nuestros ideales y nuestras capacidades de realización. Se trata del conocimiento de uno mismo, el conocimiento de sí mismo. Mientras que cuando la observación es fuera de nosotros, vemos lo que se ha realizado a nuestro alrededor y entonces estamos viendo el conocimiento del entorno y tenemos dos elecciones. O exigimos al entorno que cambie para que lo que no nos gusta deje de molestarnos, o nosotros somos los que debemos adaptarnos a ese entorno dejando libre al entorno y siendo nosotros lo que cambiemos. Esto depende de la elección de cada cual y de lo que cada cual comprenda. Pero la psicología, respecto de la exigencia de una persona, es que aquello me molesta, es que el vecino, claro, el psicólogo tenderá, en virtud de esto, a
Céntrate en ti. ¿Por qué no te gusta? Porque vuelve a lo micro. Hay siempre un rebote entre lo micro y lo macro. Y como veis que la observación se basa en el respeto. Y la psicología induce de todo esto de la cuántica que el acortar el tiempo que tardamos en hacer un ideal, en realizar una idea, el tiempo entre haber pensado lo que hemos elegido y la acción para llevar a cabo esa elección que pensamos, cuando ese tiempo se acorta, lo que era y lo que es el pasado y el presente se están acercando. De manera de que ya tenemos aquí la probabilidad de la física cuántica. Cuanto más cerca esté lo que era y lo que es, las ecuaciones de la física cuántica me darán resultados cada vez más exactos. Lo cual quiere decir que cada vez estoy más cerca de la verdad. Y esto aplicado psicológicamente tiene que ver con el número de conexiones sinápticas entre ambos hemisferios cerebrales, el de la ideación y el de la realización, derecho e izquierdo, para que no solo estén conectados, sino que esas conexiones sean lo más eficaces y rápidas posibles. Es decir, una persona eficiente, porque no solo piensa aquello en que puede llevarle a la acción, desechando aquello que es imposible, sino que es capaz de llevarlo a cabo. Y la práctica hace que esa capacidad aumente reduciendo el tiempo. Por lo tanto, eso que vimos de lo que era y de lo que es, cada vez está más aproximándose uno al otro. Bien, toda esta argumentación filosófica, psicológica, es lo que ha llevado a la elección de 4 teorías que, porque los aparatos matemáticos de cada una de ellas dan resultados muy parecidos entre las 4 y muy próximos a la observación de la realidad, han permitido desechar y apartar, pero no definitivamente, a otras teorías, como por ejemplo teoría de bucles, teoría de cuerdas, tantas que conforman un conjunto, pero cuya cúspide, la cresta de la ola, está en estas 4 teorías. La teoría de la relatividad, la teoría de la simetría, la de la invarianza y la de la complementariedad. A la próxima charla, el 21 de diciembre, intentaré 2 cosas. Enunciaros simplemente, de manera simple, quiero decir, científicamente, estas 4 teorías, pero a su vez relacionaroslas con el aspecto psicológico que pueda resultar interesante. ¿Por qué la psicología está interesada en estos 4 aspectos que definen a la física cuántica? Lo veremos en la próxima. Hoy creo que ya os he dado la paliza bastante con aspectos matemáticos, científicos y tal. Respecto del observar y del pensar, que es la base de esta filosofía cuántica. Y antes de entrar en explicaros esta diapositiva, dejadme que os diga por qué la física cuántica se expresa con un nombre singular y sin embargo sus pilares son varios, básicamente 4 en plural. Porque una teoría, por ejemplo la de la relatividad, no lo explica todo, de ahí ese cálculo de probabilidades. Si hay un 98% de certeza, es que hay un 2% de error. Luego, hay otra teoría que puede explicarme una parte de ese 2% del error de la relatividad. Esa es,
Esa es la simetría. Pero la simetría no alberga ese 2%, sino el 0,93%. Y el resto, tengo que elaborar otra teoría que me supla el defecto o el error de la simetría. De ahí nace la invarianza. Pero la invarianza también comete errores. El intento de subsanar esos errores me hace pensar, argumentar y elaborar simbólicamente con aparato matemático otra teoría. Esa es la complementariedad. De ahí que entre las cuatro la probabilidad me acerca al 100% de que esté en lo cierto. Y los cálculos combinando las cuatro teorías, por lo tanto un aparataje matemático extremadamente complejo y largo y complicado, es lo que me está definiendo la teoría cuántica hoy en día. La capacidad humana de resolución de estas ecuaciones matemáticas es súper limitada y súper lenta respecto de la capacidad de los ordenadores que estamos desarrollando. Por lo tanto, no es que lo sepamos, sino que para resolver una de los cientos de ecuaciones que se plantean, podríamos estar cientos de años calculando para resolver una sola de los cientos de ecuaciones. Claro, las deducciones que hoy en día tenemos es imposible obtenerlas sin la ayuda de la rapidez de cálculo y de procesamiento de los ordenadores. Si sabemos lo que sabemos y vemos que lo que afirmamos es lo más próximo a la realidad que observamos, es gracias a los ordenadores como instrumento de cálculo, porque es la rapidez de efectuar cálculos que muchas personas estarían ocupadas muchos años. Y en segundos un ordenador lo realiza. Bien, respecto del observar, la psicología también lo adopta a la cantidad de pensamientos que tenemos. Vamos a ver, si hemos observado es porque hay algo que al observarlo nos causa cierta impresión. Y esa impresión la traducimos en palabras. Ya tenemos la expresión de un pensamiento de la actitud que estamos llevando a cabo. Bien, esa expresión, esas palabras, es ese pensamiento. Pero tienes uno, tienes dos, o tienes varios pensamientos de la misma cosa observada. La psicología afirma que si tienes varios pensamientos relativos a la misma observación, es que no has observado atentamente, no has observado con plenitud, sino te has dedicado a interpretar otros signos, otras cosas de me gusta, no me gusta, pero no has observado la cosa en sí. No has observado a lo micro, sino a lo macro. No ves lo que es. Por lo tanto, no eres capaz de acortar el tiempo entre lo que era y lo que es, porque no has establecido ambos límites. Si es que no has observado, esto es lo que ha llevado a una nueva y última definición de la física cuántica. Y fijaros lo difícil que resulta resumir toda la enorme complicación de la física cuántica en una frase. Y no solo en una frase, en 5 palabras. Y que esté todo resumido ahí y que hoy por hoy no se puede resumir de manera más exacta, concisa y precisa. La atención del espectador cuando observa. Y fijaros si es importante la acción del espectador, que no solo se refiere a una persona, se refiere a un objeto como una cámara fotográfica. Esa cámara fotográfica hace las veces de ser humano que observa y provoca ciertos resultados. ¿Sabéis que para fabricar determinados láseres, el científico que se sienta delante del láser que va a ser fabricado
no puede ser cualquiera. El operario que está manejando los aparatos no puede ser cualquier persona, sino que en un abanico de personas que trabajan en esas fábricas se les ha hecho una espectrometría cerebral para ver la frecuencia de sus cerebros, en qué están pensando en determinado momento, para que esa precisa frecuencia de ese cerebro, de esa persona que está pensando en eso en el momento de fabricar ese determinado láser, hace que de onda se convierta en partícula. Y para que eso ocurra, debe de incidir en el láser inicial determinada frecuencia energética. Y si no incide, el láser final no se fabrica. Es como el efecto fotoeléctrico. Si la luz sobre la placa metálica no tiene determinada frecuencia, no arranca ningún electrón. Por lo tanto, no hay movimiento de electrones. Es decir, no hay corriente eléctrica generada. Pues aquí ocurre lo mismo. Si la persona que se sienta delante del láser que va a ser fabricado no tiene una energía cerebral que al incidir con el láser entrante pueda permitir que el láser saliente provoque el efecto esperado, el láser saliente no tiene las características que se esperan. Y leí que en cierto modo hay una fábrica de láser cuyo operario tiene que pensar, y esto es real, podéis reíros, que se está comiendo determinado bocadillo para que en el momento en que está experimentando qué bueno que está, ese momento es cuando se aprovecha para fabricar el láser, pero que no ocurre siempre, porque a veces la intensidad del deseo de comerse ese bocadillo no es lo suficiente como para que su cerebro emita esa necesaria frecuencia y salga el láser correcto. Cuando el láser recién fabricado se comprueba y se ve que no hace el efecto que tiene que hacer, se repite la operación y se repite otra y otra y otra vez hasta que la persona, el operario, consigue atenderse a sí mismo, a su micro y expresar su máxima satisfacción para que esa frecuencia cerebral incida con el láser entrante y provoque, etcétera, etcétera. Anécdotas que parecen cuentos de niños, pero que son realidad. Quien lee sabe mucho, pero quien observa sabe mucho más. ¿Podría ser esta la conclusión de la charla de hoy? Quien lee tiene mucha información, puede saber mucho, pero si quien se informa es un espectador, es un observador, puede, como resultado de esa observación, saber mucho más que quien solamente acapara conocimientos. ¿Por qué? Porque contrasta su micro con su macro, su conocimiento de sí mismo con su entorno. Es capaz de transmitir al entorno su propia energía, no para que el entorno cambie, sino para decirle al entorno, he cambiado. Por lo tanto, el entorno será quien se adapte y no la persona que está continuamente pataleando y rechazando a su propio entorno, bien por lo que le molesta, porque no le gusta, por la razón que sea. Os he puesto aquí el nombre de nuestra página web, por si tenéis curiosidad y os apetece, al acceder a ella encontraréis pues la información de todos aquellos estudios e investigaciones que durante varios años hemos ido recopilando, redactando, bien a través de escritos o bien a través de charlas tales como esta. Tendréis ahí desde investigación de tipo científico hasta investigación de tipo filosófico, concretamente de filosofía oriental,
y también de la filosofía clásica, por si tenéis curiosidad. Y con esto no os canso más, doy por finalizada la charla de hoy. Solo me queda agradeceros de corazón la observación y la atención que habéis tenido y espero haberos sido útil en algo. Ahora estoy a vuestra disposición ante cualquier sugerencia y preguntas fáciles, ¿eh? Pues si no os lanzáis, me lanzo yo. ¿Verdad que en los periódicos no vienen noticias de ningún otro tipo más que si Rajoy, si Iceta, si Cataluña, si los Mossos, si tal? Una de las últimas noticias que creo que es espectacular se corresponde con una chica, porque tiene, creo que tiene 32 años, que está trabajando en un proyecto que se está desarrollando en Estados Unidos, se llama Proyecto Dune, D-U-N, Proyecto Dune. Consiste en una distancia de unos 1.300 kilómetros entre, creo que es Illinois y Dakota del Sur. Se trata de emitir en Illinois, en dirección a Dakota del Sur, un haz de neutrinos, un cañón emisor de neutrinos, que a lo largo de esos 1.300 kilómetros, como se ha comprobado, los neutrinos en la distancia se descomponen en las 3 familias de neutrinos que conocemos. No conocemos más hasta hoy en día. Pero ¿por qué razón un neutrino se descompone en otros 3 simplemente por recorrer una distancia? Y cualquiera de los otros 3 resultados de esta descomposición del original tiene propiedades diferentes entre sí y respecto del original. Pues bien, el estudio de cómo y en qué momento se produce esa descomposición de neutrinos nos va a permitir establecer una relación entre la materia y la antimateria. Es decir, la pregunta que se hace el físico y el astrofísico hoy en día es: ¿detectamos que existen núcleos de antimateria en el espacio, en el cosmos? ¿Por qué nuestro universo está hecho exclusivamente de materia? ¿Por qué nuestro universo no contiene antimateria? ¿Por qué en ciencia, en los laboratorios, somos capaces de fabricar artificialmente un antiátomo? Es decir, un átomo en el que en lugar de los protones ocupar el núcleo, los protones están orbitando y los electrones ocupan el núcleo. Es decir, es el mismo átomo pero al revés. Pues cuando en el laboratorio somos capaces de fabricar un antiátomo, que es antimateria, automáticamente, sin saber cómo y sin poderlo evitar, aparece una materia y se aniquilan ambas. Como si el universo no permitiera la existencia de nada que sea antimateria en el espacio que ocupa. Entonces, si la podemos crear la antimateria, ¿por qué no la podemos hacer que dure? ¿Por qué no podemos perdurarla y estudiarla? Porque nuestro universo está hecho de materia y no de antimateria. ¿Y por qué sí que detectamos que hay antimateria? Todas estas relaciones nos darían a entender, pues quizá respuestas que nos permitirían hacer elucubraciones sobre una nueva teoría y saber algo más
de funcionamiento del cerebro y por lo tanto de la psicología humana respecto del funcionamiento de ambos hemisferios, de la transmisión de un impulso eléctrico de una neurona a otra y, lo que es más interesante, de un grupo de neuronas a otro. Y lo que es más interesante, de un grupo de neuronas que contiene un ideal o un pensamiento con otro grupo de neuronas que son las que se corresponden con la acción. Luego, si hay esa correspondencia, materia, antimateria, el estudio de esa materia y antimateria y se debe ese estudio a los neutrinos, nos daría una explicación sobre esa relación, no porque directamente nuestro universo tiene solo materia y no antimateria. Lo que nos interesa es qué ocurre con nuestro cerebro cuando desarrollamos la capacidad de hacer todo aquello que pensamos. ¿Y qué ocurre? Y sabemos que la mayoría de personas que tenemos ideales, pero somos incapaces de llevarlo a cabo, tenemos una espectrometría cerebral muy parecida y un número de sinapsis limitado, y un número de conocimiento limitado, y una muy limitada capacidad de observar. Luego, como veis, está todo ligado. Bueno, si me dejáis, aquí cenamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo quería solo quería comentar que me ha ayudado mucho esto que dices sobre la observación, porque yo soy artista y he enseñado a dibujar usando el cerebro, la parte derecha del cerebro. Y una cosa que es muy correcta, la gente piensa que para dibujar se necesita buena mano. Sin embargo, es más importante tener buen ojo, porque es la observación. Entonces, cuando observamos, a veces nosotros miramos y vemos, pero eso no es observar. Al ver, relacionamos las cosas que nosotros ya tenemos idea de cómo son, pero al observar, observamos realmente lo que es. Y para poder dibujar tienes que observar no solamente el objeto, sino lo que hay alrededor del objeto. Quiero decir, los espacios vacíos que te dan una mayor posibilidad de hacerlo más correcto que solamente viendo el objeto en sí. Entonces la observación es como muy importante, pero tenemos que aprender a observar eso. Muchas gracias por tu sugerencia, muy bonita. Antes has hablado del sonido de banda. Perdón. Espera, tenemos una pregunta. Sí. Estoy intentando aclararme muchos conceptos de estos nuevos de la física cuántica. Entonces, voy a salir un tema de que la voluntad, en el experimento de las replitas, la voluntad de alguien o de algo modifica la realidad en ese momento. Entonces, se puede llegar a creer o a pensar que la voluntad de cualquier persona produce su realidad. Por la intención de observar una cosa produce su realidad. Y también se me puso ahí la idea de que la materia, como no existe, sino que es una especie de condensación de energía, que a nivel cuántico vibra de una cierta manera y se manifiesta tal como la vemos. No acabo de encajar las dos cosas, como el mundo cuántico y el mundo físico que creemos que es lo que es. Realmente las teorías dicen que no existe la materia, sino que es una especie de voluntad divina o cósmica que hace que ocurra lo que está ocurriendo en el presente. Entonces, los protones y los neutrones aquí en como un sistema polar también se están desechando esa idea, porque ya incluso si la materia no existe, tampoco existen los neutrones como materia minúscula. Entonces estoy surgido. Necesito aclararme todo ese concepto, porque si ahora creemos lo que vemos y resulta que lo que vemos no es,
¿qué tipo de voluntad puedo yo aplicar a día a día para que todo esto cambie? ¿Qué buena voluntad puedo tener dónde debo, dónde como para tener una buena voluntad y que cambiando yo cambie mi alrededor y el próximo también cambie su alrededor? ¿Dónde nos fijamos? ¿Dónde cogemos la sabiduría? ¿Dónde? No sé. Bueno, has aludido a varias cosas. Mira, el hecho de que la voluntad de las personas es la que hace que la materia la observemos tal cual, efectivamente es una conclusión, pero no es una afirmación de la física cuántica. Esa conclusión, repito, que no afirmación, es la que se ha mezclado con una tendencia filosófica a la que llamamos solipsismo, de que nada es real, todo es imaginario, solo existes tú. Todo lo que hay fuera de ti no existe, solamente existe tu propio ser. Todo lo demás no tiene existencia real. Si el solipsismo o esa afirmación de que nada de lo que puedes observar es real, sino todo imaginario, solo existes tú, unido y quizá ratificado por la afirmación de la cuántica, de que únicamente lo que existe y es resultado de la observación. Claro, una cosa parece que case en la otra, efectivamente, pero usar filosóficamente una probabilidad o una afirmación de la mecánica cuántica y hacer elucubraciones sobre ello como que es una realidad, ahí hay una distancia. Hay una certeza de que igual que Thomas Young en el fenómeno de la doble rendija demostró, y eso no solo es una afirmación, sino también una demostración, que lo que antes no se veía como onda, ahora se ve como partícula, lo cual quiere decir que lo que tú ves como realidad, lo ves en el momento de observarla, igual que cuando se convierte en partícula aquella onda. Pero cuando tú quitas la cámara fotográfica o dejas de observar, aquello continuará siendo onda, es decir, continuará siendo irreal. Claro, conclusión lógica. Todo lo real es fruto de tu observación. Si atendemos al solipsismo, solo es fruto de la tuya. Pero claro, de la tuya, de la mía, de cualquier otra persona. Luego todo lo que puedo observar es fruto de la observación de todos y cada cual de seres humanos. La pregunta es, ¿eso es real o no es real? Afirmar que no es real no tiene la corrección aplicándole la física cuántica. La física cuántica no se expresa con afirmaciones tajantes y severas. La filosofía sí que se atreve. La tendencia a creer de que eso es así, bueno, pues lleva a ciertas creencias, tendencias filosóficas, pero la realidad cuántica no es que sea complicada, es difícil de creer. Cómo una cosa puede ser y no ser. Puede ser onda y a la vez partícula. Es que la onda contiene todas las partículas. Es que lo que no es, porque no lo he observado, contiene todas las posibilidades de ser. Y de una de ellas es la que se manifiesta cuando observo. Esa fue la teoría que se derivó del famoso rato de Schrödinger. Imagino que conocido por muchos de vosotros. Pues en ese experimento teórico que no se puede llevar a cabo a la práctica, el gato está vivo y está muerto a la vez. Pero solo cuando tú lo observas, lo verás vivo o lo verás muerto. Y estará vivo o muerto dependiendo del momento en que lo hayas observado.
pero en cuanto dejes de observarlo, ese gato está vivo y muerto a la vez. Esto llevó al desarrollo del ordenador cuántico, porque se vio que en un átomo, un electrón puede girar en un sentido o adoptar otro giro diferente. Puede realizar un salto cuántico, cambiar de orbital. Es decir, este cambio implica que un átomo puede tener una característica en un momento determinado y una característica justo contraria en otro momento. Esas dos características coexisten en un mismo átomo, lo cual quiere decir que si la informática hace 50 años se basaba en el bit 0,1, ahora, como mínimo, se basa en 0,1 y 1,0. Es decir, son dos pares de 0,1. Cual quiere decir que el número de combinaciones aumenta. Al aumentar el número de combinaciones, aumenta la capacidad de cálculo. Si en lugar de uno, de un átomo, tengo 2, 4, 5, 10, 50, la capacidad aumenta exponencialmente. Hoy en día IBM y otras empresas ya están fabricando ordenadores cuánticos que ya están siendo utilizados por empresas tales como Siemens. Ordenadores cuánticos que funcionan con la capacidad de ciertos átomos de manifestarse en dos estados a la vez. Pero se calcula, y hasta hoy solamente se han podido fabricar ordenadores cuánticos de 15 átomos, que no será rentable hasta que no contengan como mínimo 50. Y aún se está experimentando sobre ello. Pero como veis, esta realidad de que un átomo, una partícula de materia, tenga dos estados de materia, materia y antimateria. ¿Por qué le llamo antimateria? Le llamo antimateria porque en el momento de observarla solamente veo una de las dos. O veo la materia o veo la antimateria. A aquella que veo y a aquella que observo le digo materia. Y a la que no veo le digo antimateria. Pero eso no quiere decir que a la que estoy viendo y le llamo materia sea materia. A lo mejor es la otra. Pero le llamo la otra en el momento en que observo y veo una. Y a la que veo le llamo materia. Y a la que no veo, onda. Pero cuando veo que una misma materia, como un mismo átomo, es capaz de comportarse como lo que veo y como lo que no veo, entonces digo, aquí hay un mundo de posibilidades. Y veo que hay átomos que no solo tienen dos, sino más estados en los que se manifiestan. De ahí nos ha llevado al estudio de que un mismo átomo con distintos isótopos es capaz no solo de comportarse de la misma manera, sino de potenciar la capacidad de esas propiedades. Pero el concepto de observador, el concepto de observador y que sea tu voluntad es lo mismo. O sea, observando, por ejemplo, el ejemplo de esta realidad, el concepto de observador, o sea, la máquina de fotografía o la persona que lo observa, y la voluntad de esa persona es lo mismo, puede ser lo mismo. Lo digo por un ejemplo que me impactó, de cierta manera me hace dudar del tema. Es decir, yo, en un caso con mi hijo, cuando era más pequeño, un día llega a casa y dice que no quiere ir al colegio. Y digo, ¿pero qué pasa? No, que no, ¿qué pasa? Pues no, que me quiere pegar, el chulo, el machote de clase, pues siempre yo no, y le quiere pegar. Y cuando vaya mañana, le va a romper las piernas. Eso suele ser bastante normal, incluso hoy en día. Entonces, lo lógico es que no quiera clase. Yo, creyendo otras cosas, digo, tranquilo, tú mañana vas a clase y no te va a pasar nada. Yo no sé quién es el chaval ese, pero en un momento determinado, antes de ir a clase, me imagino al chaval, el machote, que quiere hacer una misión, me lo imagino cubierto de un color rosa. Y lo dejo ir. Al día siguiente, cuando viene a clase de mi hijo, pues, esperando lo que ha ocurrido,
Digo, ¿qué? ¿Cómo ha quedado? Joder, ¿te ha pedido perdón? Entonces, claro, digo, no. Y él, pues ya no me pegan. Pero claro, porque la cosa está en que yo no quería que ocurriera. Estaba observando, no sé quién es el chaval ese, no sé si hasta qué punto he enviado yo ahí, no sé qué energía, no sé qué, o qué ha pasado, pero he modificado una conducta que no era de mi agrado, mucho menos. Entonces, claro, el observador y la voluntad de la persona viene a ser lo mismo. Digamos que la voluntad es el instrumento de la persona. Por lo tanto, hay más eficiencia en el uso de la voluntad en unas personas que en otras. Digamos, y esto parece que esté aceptado, de que la capacidad que se demuestra en lo que llamamos voluntad es equiparable en todos los seres humanos. Pero en teoría podríamos decir que todos somos capaces, como seres humanos, de manifestar la misma cantidad de voluntad, si se pudiera cuantificar. Pero no todos tenemos la capacidad de usarla de la misma manera, porque desviamos la atención, porque no observamos atentamente. A mayor capacidad de observación, mayor capacidad de uso de tu propia voluntad como ser humano. Esto parece que sea lo más aceptado psicológicamente hablando. Pero el fenómeno de que tu pensamiento, y te felicito por ello, que sin violencia hayas provocado eso, el pensamiento de que eso se tenga que solucionar y que aquel chico pidiera perdón a tu hijo, yo no os he explicado. Es algo que ocurrió, pero científicamente considerado esto no puede tener. Es que no te pasa. El tema viene del color rosa, porque por mi profesión fui a un cursillo en que ascensores, la casa con ascensores, había detectado que los paneles de un ascensor, dependiendo del color, hacía a la persona que se desahogara más joven. Entonces había observado que los colores rosados, tranquilizaban al ser humano dentro de un recinto, por lo cual se ahorraba reponer paneles, consumir madera, gastar bolas para los paneles, todo esto. Entonces, de cierta manera, hay unos jóvenes que pueden influir sobre la psiquis, sobre un ser humano que esté dispuesto a desahogarse físicamente o de cualquier manera. Entonces, a mí coincidió que esta semana había hecho ese cursillo y se planteó el tema de mi hijo. Lo único que observo el cursillo, observo a mi hijo y aplico voluntad a que no ocurra lo que... Si todos tenemos la capacidad, pero a lo mejor sería conveniente creer en eso y practicar, ejercer una voluntad sana a todo lo que tenemos alrededor y seguro que lo cambiamos. Eso puede ser lo que acabamos de concluir, la capacidad de observar. En una conferencia tuya creo que también salió el tema de ojo con lo que piensas, no sea que ocurra. Sí. Esto de los colores, igual que de la musicoterapia, todas estas prácticas son efectivas, pero hay una conclusión, digamos, cruel. Y es que la influencia de la música, la influencia de los colores, es mayor en aquellas personas que actúan como cuerpos negros, que tienen mayor tendencia a creer, que tienen menor cantidad de conexiones sinápticas, que son más manipulables, más influidas por la opinión mediática, la opinión creada en determinada sociedad. Es decir, aquellas personas más débiles, porque no tienen la misma capacidad que otras, a la hora de elegir y de ejecutar sus ideales, quizá porque tampoco tienen definidos ideales, sea más fácil que con determinados colores se las encauce en determinada acción, porque esas personas son más incapaces que otras de generar su propia acción y necesitan de un ambiente externo que las condicione.
De ahí que dependan de su entorno. Y como dependen del entorno, solamente hay dos opciones. O el entorno les satisface o experimentan rechazo contra el entorno. Pero cuando una persona se centra en su propia observación, deja de ver el entorno ni como aceptación o gusto o como rechazo, sino que genera su propio entorno. Lo que no podemos esperar es que el entorno que creemos que puede ser mejor cambie en el limitado tiempo que dura nuestra vida, porque el entorno tarda en cambiar mucho más. Pero hay datos como el que tú has narrado aquí que nos pueden dar una explicación de que el entorno puede cambiar de manera inmediata. Gracias, no sabemos si hay una relación directa entre lo que tú pensaste y la actitud de aquel chaval. Pero bueno, ¿por qué no? Podemos pensar que sí que la hay. Y eso nos incita a pensar en determinada forma que hubiera sido muy contraria a la de tú establecer pensamientos de rabia y desearle mal y dolor a aquel chaval, que fue todo lo contrario. Bueno, pues esa capacidad de generar en nosotros una reacción que creemos que es la más positiva y la más benévola y la mejor que pueda producir en otra persona, que de lo contrario veríamos que puede producir alguna reacción maligna, bueno, pues eso nos da esperanzas de que en nuestro esfuerzo podríamos cambiar nuestro entorno. Ahora, eso admitámoslo como hace el científico cuántico, como probabilidad. Todo lo haga que cada cual quiera, pero nunca le demos la aseveración del 100% de que eso ha ocurrido gracias a que yo he hecho tal cosa. Oye, como probabilidad está muy bien. Si lo expresamos como probabilidad, la manera de transmitir eso a los demás es muy distinta a si lo expresamos como afirmación. Oye, fíjate lo que provoqué. Una cosa es distinta de la otra. Pero bueno, creo que experiencias así nos han ocurrido a todos. Tenemos una pregunta aquí. Aquí teníamos otra también. Dime, Pilar. Pues es que es un tema tan tanto tiempo que no sé, pero aquí entre lo micro y lo macro creo que está la ciencia poniendo la fuerza en lo macro, y lo macro es más complicado que lo micro, porque lo micro creo yo que no es, no sé cómo lo han llamado, ese que entra dentro y se va perdiendo la energía. El cuerpo negro. El cuerpo negro. Yo creo que dentro no se va perdiendo la energía. Creo que dentro los axones, las conexiones nerviosas de las neuronas del cerebro, les vas dando las observaciones que tú quieres hacer y se van haciendo más numerosas esas conexiones, tan numerosas que se te hace muy rápido. La diferencia esa entre querer hacerlo, pensarlo, idearlo y hacerlo, esa diferencia se puede hacer rapidísimo, en el sentido de que tú trabajes a ti mismo tus neuronas, tu cabeza, tu mente y todo lo que compone tú misma. Entonces vas notando la diferencia entre trabajarlo y no trabajarlo, y vas notando esa rapidez de conseguir lo que tú querías, porque ya llevas un tiempo observando, entonces tienes muchas más conexiones con muchos más agujeritos de esos por donde pasa la onda, ¿no? Por un sitio pasa la onda y por el otro sitio, en vez de onda, es electrones, ¿no? Eso serían las dos caras de la moneda, tal como yo lo veo.
las ondas, una cara de la moneda, y los electrones, la otra cara de la moneda. Si tú trabajas en ti mismo, esas conexiones se van haciendo cada vez más rápidas y cada vez más numerosas, y entre sí se hace una red increíble que conecta todo. Entonces pasas muy rápido de las ondas a las partículas. En algunos casos, se transforma en uno, como si fuera una moneda, que según la veas por una parte, la ves en ondas o la ves en partículas. Pero llegado a un caso especial en que te puedes estar muy concentrada, la energía muy concentrada en cierta red que has trabajado, llega un momento en que ves que eso es uno, no son dos, que está todo en uno. Entonces lo que yo veo es que la ciencia se pierde porque, claro, eso es tan grande y somos tantos y cada uno mirándolo por un lado y cada momento viéndolo diferente, que es imposible. Creo que las dos cosas tienen que servirnos para sacar provecho de que estamos ahora en un mundo totalmente alejado de la realidad, creo. Gracias. Gracias, Pilar, por tu aportación. Pilar es doctora y cuando habla de neuronas sabe lo que está diciendo. Te agradezco tu observación. He escuchado y he leído varias veces esa expresión última que acabas de apuntar. Y es que esas dos caras de la moneda llega un momento en que las ves como una. Y también leyendo trabajos de científicos que se inmiscuyen en la filosofía y tratan de argumentar, porque cada vez más la física cuántica necesita de argumentaciones, y eso es filosofía, se meten en la capacidad de lo que en mística llamamos el yo, el ser, que es el uno. Y se afirma respecto de la observación del ser que la mayor capacidad es observar cuando es y cuando no es. Es capaz de observar al mismo tiempo lo que es y lo que no es. Pero no se adhiere permanentemente a lo que acaba de observar de que es, sino que una vez realizada la observación, la suelta, porque sabe que la unicidad no está sujeta en un momento determinado del tiempo, ni en un lugar determinado del espacio, sino que como espacio y tiempo están en continuo movimiento y además inverso, ocurre que la relación que hay entre ser y no ser puede dilatarse de tal manera que el ser no vea a lo que no es, o contraerse, lo cual quiere decir que adquiere la capacidad de ver simultáneamente lo que es y lo que no, pero nunca se adhiere a lo que es, sino lo que está observando en ese momento, y ese es el sentido de unidad. La unidad de la capacidad atiende el ser psicológicamente capacitado respecto de lo que se encuentra capaz de hacer, no respecto de lo que ha hecho. Es decir, que en el experimento de Thomas Young no observará a las propiedades del electrón una vez ha observado a la onda, sino que sabe que en un momento posterior observa la misma onda y aparecerán electrones con distintas propiedades. Lo cual quiere decir que eso que llamamos ser o materia está cambiando. Está cambiando en el tiempo y en el espacio. El experimento de Thomas Young no ocurre de la misma manera bajo una atmósfera de gas o bajo una determinada temperatura
Al cambiar condiciones, cambia el experimento. Lo cual quiere decir que si las condiciones es porque he cambiado en el tiempo y en el espacio, las propiedades que observo no son las mismas. Pero si sé que son las mismas y a pesar de ello estoy observando lo que ya observé antes, estoy disminuyendo mi capacidad de observar como lo que es la unicidad, la estoy fragmentando. Por eso la psicología se adhiere a que no te adhieras a lo que has hecho, sino que una vez hecho, el ideal ya está realizado, deja de contemplar tanto la realización como el ideal. Déjalo y crea un nuevo ideal que necesitará una nueva realización. ¿Y no es esto la mayéutica? Duda de la efectividad y de la realidad de lo que has hecho, porque una vez hecho ya no es real. Y ahora ponte a idealizar otra cosa que requerirá de una realización diferente. Ya tienes aquí un conjunto, de ahí la unicidad entre espacio y tiempo. Pero como veis, filosofar sobre todo esto es bastante poderoso y complicado. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? María José. María José. Dice que no, ¿no? ¿Alguien más? Hombre, ¿nos podrías poner un ejemplo, un mismo? María José. Toma mucho, por favor, para grabar. Un ejemplo, que se ocurre a nivel social. Puede que no se me ocurra. Sí, que se me ha ocurrido sobre la manipulación mediática hace más daño que una bomba atómica porque destruye cerebros. A nivel social. ¿Nos podrías poner un ejemplo? Sí, claro, lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. ¿Cuál es la conversación generalizada en todos los lugares? Pues sobre lo que los telediarios y los periódicos están expresando. ¿No habéis leído repetidas veces la idea de que los periodistas no pueden publicar la noticia que realmente captan, sino que esa noticia filtrada y manipulada, tergiversada, ¿para qué? Para crear opinión mediática, para que la mayoría de la gente opine tal y como les interesa que opinen. Lo cual quiere decir que la gente somos susceptibles de ser conducidos a una opinión o a otra. Esto, fijaros la brutalidad de esa acción que se ha llevado a cabo, y esto es real, incluso creando campos magnéticos sobre determinadas áreas en determinadas ciudades. Al crear determinados campos magnéticos, concretamente, se observó la frecuencia del cerebro de una persona cuando está experimentando satisfacción por comprar algo, compras sin ton ni son. Bueno, pues determinada música que hay determinada frecuencia o determinado campo magnético que ni se ve ni se oye, pero se experimenta, hace que todas esas personas con cierta tendencia a comprar sin ton ni son aumente esa tendencia y tiendan a gastarse más dinero sin tener ninguna necesidad ni utilidad para ello. Y han observado que esa manipulación mediática se lleva a través de noticias. Repetimos las palabras de los telediarios, de los políticos que las enuncian, de las palabras que leemos en los periódicos, las repetimos igual. Es que fulanito ha dicho esta cosa y lo defendemos a capa y espada. Todo esto es manipulación mediática. Pero no solo existe ahora. En el siglo XIX, en 1800 y pico, ya se hablaba de si no lees los periódicos, no estarás informado. Pero si lees los periódicos, estarás mal informado. Y eso ya hace casi un par de siglos.
continuamos con lo mismo. Es un ejemplo clarísimo de manipulación mediática. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros actuamos como cuerpos negros. Nos entra y admitimos todo lo que hay fuera. Y reaccionamos contra lo que hay fuera. Porque no nos observamos a lo micro, sino observamos a lo macro. Y queremos que lo macro se adecue a lo micro. Lo de fuera que se adapte a mí, a lo que me gusta y a lo que no me gusta. Y quiero cambiar mi entorno. Esa es la manipulación mediática que persigue el que tú exijas al entorno que cambie, pero tú quédate tranquilo, que a ti nadie te va a molestar. Tú obedeces y calla. Haz lo que yo te digo y así serás un buen ciudadano, etcétera, etcétera. En fin, que el romper con esa manipulación mediática tiene un signo muy difícil de aceptar y es la soledad. Porque cuando una persona no hace lo que el resto, se siente sola. Cuando una persona no cumple con la tradición o no cumple con lo que es costumbre dentro de la sociedad en que vive, es señalada con el dedo y se queda esa persona aislada y experimenta la soledad. No todo el mundo está dispuesto a experimentarlo así. Y resulta muy reconfortante el abrazo de otro y la compañía de los demás. Como que te acompañan, aunque tú sepas que es un error, pero como todos estamos equivocados, no podemos estar equivocados. Tanta gente. Y puede que sí que estemos equivocados tanta gente. ¿Recordáis? Y perdonadme por la expresión, ¿recordáis a Nacha Guevara? Nacha Guevara tiene una canción en la que dice: come mierda, porque cientos de miles de millones de moscas no pueden estar equivocadas. Es fruto de la manipulación mediática. Y todo eso es porque saben que actuamos como un cuerpo negro. Porque no hay capacidad de observación, porque no hay capacidad de elección. Siempre nos fiamos de los demás, tenemos fe en los demás, concedemos autoridad a los demás y nosotros nos quedamos sin ella. Pero si nosotros somos los que tenemos, ¿recordáis la frase de si algo no te gusta, quítale el único poder que tiene, tu atención? Con eso creo que podemos finalizar. ¿Nos queda más tiempo o ya no? Una última pregunta. ¿Esta ya está? Sí. Ya está. Gracias por venir. Gracias.